La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Muy buenas tardes. Es un honor contar con su presencia. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo les da la más cordial de las bienvenidas a la entrega del reconocimiento universitario al desarrollo de la industria editorial a Editorial Gediza, en el marco de la 33ª Feria Universitaria del Libro, donde a las letras no se las lleva el viento. Preside esta ceremonia maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Le acompañan Alejandro González Sánchez, director general de Editorial Gediza de México. Licenciado Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato Universitario. Licenciado Marco Antonio Alfaro Morales, coordinador de la División de Extensión de la Cultura y presidente de la Feria Universitaria del Libro. Para dar inicio, escuchemos el mensaje de bienvenida y lectura del acta de la Comisión del Consejo Editorial Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde se aprueba por unanimidad la entrega del reconocimiento universitario al desarrollo de la industria editorial a Editorial Gediza de México, a cargo del licenciado Marco Antonio Alfaro Morales, coordinador de la División de Extensión de la Cultura y presidente de la Feria Universitaria del Libro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a la Feria Universitaria del Libro en esta modalidad virtual y particularmente bienvenidos a esta entrega del reconocimiento universitario al desarrollo de la industria editorial a Editorial Gediza. Saludo con mucho respeto al maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gracias, señor rector. Saludo a Alejandro González Sánchez, director general de Editorial Gediza México. Saludo al licenciado Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato Universitario, impulsor fundamental de esta feria. Me permito compartir con ustedes y dar lectura del acta de la Comisión del Consejo Editorial Universitario de esta Casa de Estudios, en donde se aprueba por unanimidad la entrega del reconocimiento universitario al desarrollo de la industria editorial a Gediza México. En la sesión ordinaria número 124 del Consejo Editorial de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, celebrada en modalidad virtual el día 15 de julio del 2020, reunido el pleno de este cuerpo colegiado en materia editorial, tuvo a bien desahogar dentro de su orden del día el punto número 3, que a continuación se transcribe en un extracto de lo actuado y asentado en el acta correspondiente. Extracto número 1. El Comité de la Feria Universitaria del Libro 2020 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través de su presidente ejecutivo, Marco Antonio Alfaro Morales, cuyo nombramiento se anexa, presentó al Consejo Editorial Universitario en forma escrita la solicitud para que en el marco de la 33ª Feria Universitaria del Libro se otorgue el reconocimiento universitario al desarrollo de la industria editorial 2020 a Editorial Gediza Mexicana, Sociedad Anónima. Número 2. El Pleno del Consejo Editorial Universitario, una vez vista la solicitud referida y el expediente que acompañó al promotor, en el que se acredita de manera documental el sustento de la candidatura de Editorial Gediza Mexicana, procedió a analizar, discutir y emitir la resolución conforme a los procedimientos establecidos. Número 3. Una vez concluida la sesión de este Consejo Editorial Universitario, se devolvió al promotor el expediente de la Editorial Gediza Mexicana a efecto de que se resguarde en el archivo correspondiente de la Feria Universitaria del Libro. 4. Es facultad del Consejo Editorial Universitario emitir lineamientos, criterios y resoluciones en materia editorial en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, razón por la cual este órgano colegiado tuvo a bien formular los siguientes acuerdos. Primero, por los antecedentes que obran en el expediente registrado en este Consejo Editorial Universitario,
es procedente otorgar, en el marco de la celebración de la 33ª edición de la Feria Universitaria del Libro, FUL, el reconocimiento universitario al desarrollo de la industria editorial 2020 a Editorial Gedisa Mexicana Sociedad Anónima, por ser una editorial especializada en libros de ensayo y pensamiento que coadyuvan al desarrollo del conocimiento científico y la cultura de México. Gedisa Mexicana ofrece al lector libros abiertos al saber contemporáneo y a aquellas voces que han de marcar la reflexión sobre nuestra época, obras que se mueven desde la obra del impulso hasta la obra de fondo. Segundo, conforme al protocolo institucional del Comité Organizador de la 33ª Feria Universitaria del Libro 2020, procédase a su cumplimiento e infórmese por escrito de lo acontecido al Consejo Editorial Universitario. Firma Evaristo Lubián Torres, presidente en funciones del Consejo Editorial Universitario. Muchas felicidades, muchas gracias. Emprendimos nuestra andadura en 1977 en Barcelona, una época de eclosión cultural. En España ocurrían las primeras elecciones democráticas. Era la época de la transición. Tomamos el pulso a nuestro tiempo y fuimos el crisol de esa efervescencia. La verdad y las formas jurídicas, Michel Foucault. Los dominios del hombre, Cornelius Castoriadis. Cultura y explosión, Yuri Lotman. Lenguaje y silencio, George Steiner. En ese momento, solo tenía claro que quería ser una editorial de ciencias sociales, teórica, con pautas serias de temas, autores de calidad, pero no elitista. Víctor Landman, director y fundador de Gedisa. La sociedad pedía temas y lecturas que no tenían hasta entonces. Supimos responder a esa demanda participando en la apertura cultural hacia el resto de Europa y América Latina. Nuestra primera colección se llamó Libertad y Cambio y nuestro primer título fue El libro de la vida de Martin Gray. El segundo, El niño feliz de Dorothy Corkill Briggs, se convirtió enseguida en un éxito de ventas. Fuimos pioneros en estudios sobre psicoanálisis, lingüística, semiótica o terapia familiar. A mediados de los 80 inauguramos nuestra colección troncal Cla de Ma, Clásicos del Mañana. Cla de Ma fue una definición del comienzo, nuestra colección más grande. El número 600 fue Cardenio entre Cervantes y Shakespeare, de Roger Chartier. Víctor Landman, director y fundador de Gedisa. Ha sido una larga historia de 43 años de una labor editorial independiente y arriesgada. Nuestro fondo editorial cuenta hoy con más de 1.500 títulos en papel y 300 en digital. Seguimos trabajando con ilusión para garantizar calidad y satisfacer la sed de conocimientos de los lectores más inquietos. Alfredo Landman, director de Gedisa España. En México, desde 1982, seguimos una política de intensa publicación de prestigiados autores radicados en nuestro país. El mejor ensayo, el mejor pensamiento. Se hace entrega del reconocimiento universitario al desarrollo de la industria editorial a Alejandro González Sánchez, director general de Editorial Gedisa de México. Escuchemos el mensaje de Alejandro González Sánchez, director general de Editorial Gedisa de México. Es un honor para Editorial Gedisa recibir el reconocimiento universitario al desarrollo de la industria editorial 2020. Agradecemos al maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y al licenciado Marco Antonio Alfaro Morales, presidente de la Feria Universitaria del Libro, por esta distinción. Hace más de 40 años, en la ciudad de Barcelona, España, fue fundada Editorial Gedisa por Víctor Landman, un inquieto ingeniero químico argentino apasionado de los libros. Pocos años después, inició operaciones en México como Editorial Gedisa Mexicana y finalmente en Buenos Aires, donde actualmente radica el ingeniero Landman. En un principio, las filiales en México y Buenos Aires fungían como distribuidoras de las ediciones publicadas en Gedisa Barcelona.
Desde hace algunos años, cada filial tiene su producción editorial propia con el objetivo autoral de potenciar el desarrollo de autores nativos y de la región en las áreas de las humanidades y ciencias sociales. Esta estrategia ha permitido nutrir y fortalecer el catálogo. Actualmente, nuestro fondo editorial se compone de más de 1,800 títulos de diferentes disciplinas como filosofía, antropología, psicología, sociología, ciencias políticas, filosofía del derecho, educación y comunicación, entre otras. Además, somos la editorial que tradujo al castellano la obra de Boris Cyrulnik, pionero de la resiliencia como método psicológico. La distribución de las obras que conforman nuestro catálogo se lleva a cabo por medio de aliados comerciales en toda Latinoamérica. Dejando a un lado quiénes somos, quiero hacer partícipe de este reconocimiento al factor humano que colabora con nosotros de forma interna y externa, integrado por el personal administrativo, el equipo de ventas y promoción, almacenistas, correctores de estilo, diseñadores gráficos, desarrolladores de sistemas, papeleros, impresores, bibliotecarios, académicos, libreros, lectores y principalmente a nuestros autores, quienes conforman el capital intelectual de GEDISA. Sin ellos, nuestra actividad sería un sinsentido. Por último, deseo felicitar a los organizadores de la Feria Universitaria del Libro del Estado de Hidalgo por haber llevado a buen puerto esta 33ª emisión en la modalidad no presencial. Muchas gracias. Nos dirige su mensaje el maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El trabajo editorial ha marcado nuestra forma de comprender el mundo a lo largo de la historia. Los procesos involucrados en la producción y distribución de los libros requieren siempre un carácter crítico, consciente de los movimientos de la cultura a través del tiempo. Por esa razón, es importante reconocer en ello el esfuerzo intelectual puesto en cada una de las decisiones que edifican los catálogos que llegan hasta las manos de los lectores en todo el mundo. La construcción de nuevas bibliografías, la apertura a los autores y autoras cuyas obras encierran el potencial de sorprender el porvenir, así como la edición y curaduría de la oferta literaria que respalda el conocimiento y la creación, inciden de manera objetiva en el rumbo de la investigación y el pensamiento. Hay en ello un espíritu transformador. GEDISA es un ejemplo de constancia y entereza en este ámbito. Desde hace más de 40 años ha conseguido dar luz a la posibilidad de nuevos saberes e ideas de manera independiente y a través de una postura firme ante el devenir y las circunstancias. Gracias a su extraordinario afán por la lectura académica y crítica, hemos sido testigos de gran parte de la obra del pensamiento universal contemporáneo que ha dado pauta para el desenvolvimiento de las perspectivas y puntos de partida teóricas y reflexivas que caracterizan a la búsqueda de la verdad en toda su diversidad disciplinaria. En el ámbito de la educación superior, es muy rara la biblioteca que no cuente con un libro de esta editorial en su acervo. Por esa razón, bajo el cobijo de la Feria Universitaria del Libro en su 33ª edición, reconocemos el trabajo de Editorial GEDISA con el ánimo de enaltecer en su nombre el valor del desarrollo de la industria del libro y la lectura como un principio fundamental de la sociedad. Nos sentimos complacidos y honrados de integrar a su trayectoria al claustro de galardonados de nuestra feria. Nos encontramos en un momento donde la visión hacia el futuro debe de reconsiderar los hechos y maneras de actuar que han derivado en el presente. El sector encargado de sostener el progreso de la cultura requiere una actitud mucho más firme y convencida del valor de sus acciones. Sea este laurel un exhorto que mueva a tomar en cuenta la historia de esta editorial como paradigma del destino de los proyectos editoriales y de la procuración de la lectura como punto nodal de nuestras vidas. A nombre de la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
expresamos nuestra más viva felicitación a la editorial Gedisa por los años de triunfos y grandes publicaciones. Muchas felicidades. Les invito a la presentación editorial A Flor de Piel, Pensar la Pandemia, a cargo de su autor, Marcelo Pachmann. Hola, bienvenidos a una presentación más de Gedisa, una presentación especial, porque tenemos a un autor singularísimo, es Marcelo Pachmann. Él está presentando un libro que por el momento solo está en versión digital, que se llama A Flor de Piel, Pensar la Pandemia. Es un libro muy brevecito, a diferencia de los anteriores y del primero que publicó en Gedisa. Él proviene de dos disciplinas, la terapia sistémica en concreto y la filosofía, y sus libros están cruzados por reflexiones de uno y otro, aparte de su experiencia profesional. Los libros que Gedisa ha publicado hasta el momento de él son Palabras que permanecen, Palabras por venir, Micropolítica y Poética en psicoterapia, que es probablemente el libro más chonchito de los que ha publicado con Gedisa. El segundo que publicó y primero de una trilogía que está por terminar, el primer tomo de esta trilogía es Texturas de la Imaginación, más allá de la ciencia empírica y del giro lingüístico, que justamente está en la colección Cladema, en la serie de Filosofía Psicología. El tercero de los que ha publicado en Gedisa y segundo de la trilogía es El sentido de lo justo para una ética del cambio, el cuerpo y la presencia. ¿Qué es este? Estos son los tres libros que en papel ya obviamente pueden encontrar en las distintas librerías, en las físicas que han abierto y a las que ojalá puedan acudir a hacer compras porque lo necesitan las librerías, necesitamos mantener los empleos. Y por otra parte, también los pueden comprar quienes no quieran salir, quienes quieran quedarse a resguardo en sus casas, lo pueden comprar y que se los lleven a domicilio. Los distintos portales de las librerías, de las cadenas libreras que todos conocemos en este país, los más importantes. También hay muchas librerías pequeñas, algunas muy locales que hacen servicio a domicilio. Y por supuesto también están los portales, las tiendas inmensas o las que solamente están especializadas en libros, que también pueden ahí adquirirlos. Lo mismo en estos portales, A Flor de Piel, Pensar la Pandemia, de Marcelo Pachmann, y que está con nosotros para hablar justamente de la pandemia y de este librito. Y yo me voy a desaparecer para que él quede solo en pantalla y escucharán mi voz preguntándole y por supuesto a él con las respuestas. Cuando me escuchen hablar en primera persona, por favor, asuman que es el plural, la primera persona del plural, el nosotros, que estamos ahora con Marcelo Pachmann. Bueno, pues los dejo con él. Muchas gracias y comenzamos. Quizás lo primero que te deba preguntar es ¿por qué se te ocurrió escribir este libro? ¿Por qué el título de A Flor de Piel si justamente el bicho ataca adentro y no se ve? Y de entrada eso. Sí. Bueno, a diferencia de otros libros que son más meditados y planeados, este fue un poco escrito al calor de la situación, ¿no? Que situación en la que estamos todos. Y que, bueno, empezó como notas de ideas, de reflexiones a propósito de lo que nos estaba pasando y se fue configurando después como un libro. Es un pequeño libro, pero es un libro que también incluye unas cuantas ilustraciones con reflexiones acerca de ellas, ¿no? Aquí en la tapa que estás mostrando justamente hay una de estas pinturas que está reproducida, donde se ve, es una imagen de la mitología, donde se ve a Teseo
matando al Minotauro. Te preguntarás qué tiene que ver Teseo y el Minotauro con la pandemia y lo que nos está pasando. Pero una de las reflexiones que me venía con frecuencia y que terminó siendo una parte importante de este libro fue el hecho de cómo las respuestas a este virus y lo que significa biológicamente en su interacción con nuestros cuerpos, con nuestros sistemas inmunitarios, estaba también entrelazada con fenómenos que tienen muy directamente que ver con mitologías, con pensamientos mágicos que se movilizan siempre en situaciones así abrumadoras, situaciones de urgencia, y que encontré que podía ser útil también ilustrar entonces, ya que las imágenes míticas han sido un tema bastante favorito de muchos pintores a lo largo de la historia. Entonces, bueno, fue así un libro escrito rápidamente al calor de la amenaza que nos estaba tocando vivir. Y el título de A Flor de Piel justamente tiene que ver con una serie de experiencias contrastantes que tenemos en estos días. Y una de ellas es que hay una dinámica muy peculiar entre sentirnos amenazados por un fenómeno que en principio es invisible, es solo visible por sus efectos, ¿no? Y porque gente que nos cuenta que existen estas cosas que se llaman virus, tienen una credibilidad que hace que nosotros lo consideremos seriamente, como que así es la cuestión. Pero al mismo tiempo no dejan de ser invisibles en sí mismos, y la respuesta básica que ha habido ante esta amenaza ha sido la de escondernos, ¿no? Escondernos lo más posible ante ella. Pero en esos escondites, a diferencia de lo que hacen otro tipo de protecciones que se supone tienen que bajar el sentimiento de amenaza, reducirlo y hacernos sentir más protegidos, hay un fenómeno paradójico que es que nos sentimos terriblemente expuestos, ¿no? Entonces estamos al mismo tiempo escondidos y expuestos, y con nuestras emociones, miedo número uno, pero muchas otras también, la irritabilidad que ha ido surgiendo a lo largo de estos meses, sentimientos que están realmente allí aflorando, ¿no? de un modo muy dramático. Y a esto se han sumado, por cierto, las cuestiones que las respuestas que se les ha dado, que se le ha dado socialmente a la aparición del virus y que configuraron la pandemia, son respuestas que se han montado también sobre problemas estructurales crónicos, ¿no? De los sistemas de salud, de los sistemas de gobierno, de los sistemas económicos, y hay todo tipo de efectos dominó, ¿no? Que están en juego. Pero hay una, si bien toda esa configuración yo la exploro en el libro, hay como un acento puesto en estos aspectos más mitológicos que se han puesto en juego también. Y con mitológicos me refiero a el hecho de que ante amenazas, los mitos lo que retratan, lo que cuentan, lo que relatan, lo que muestran cuando se expresan artísticamente, son modos de respuesta muy primitivos, donde cosas mágicas como el hecho de
y si es posible negociar con la enfermedad y la muerte después de todo. Y cosas de esas son parte constituyente de lo que vemos como fenómeno pandémico. No se trata solo de biología ni solo de sociología, sino que hay elementos que tienen una otra lógica, la lógica de la mitología, una lógica mágica, ¿no? De hecho, justamente eso es algo que me llamó mucho la atención de tu libro. Estoy poniendo aquí el índice y está justamente el primer capítulo, que es mitos invisibles, y sigue escondidos, minotauro, paradojas, plagas, desigualdades, aquelarres, y luego ya 2 capítulos que nos traerían como de regreso. Primero apelas a los mitos y a las imágenes del mundo antiguo, y eso es una pregunta que en parte ya la respondiste, pero quizás puedas abundar un poco acerca de cómo este pensamiento mágico, este pensamiento que nos viene de antiguo, que nos habita, entre otras cosas, mediante las religiones o mediante las supersticiones, cómo convive con un mundo hipertecnologizado, esto mismo que estamos haciendo ahora mismo. Hablaría pues casi de magia, ¿no? Mi abuelo, que murió hace casi 30 años, lo vería como algo mágico. ¿Cómo vivimos esto que nos ayuda a sobrevivir, a conllevar la pandemia, a estar conectados siempre con ese pensamiento mítico, mágico, antiguo? Sí, es que justamente se trata de ver esa contracara que siempre acompaña a nuestros procesos racionales, ¿no? Y el hecho de que justamente estemos en sociedades que, por ejemplo, médicamente están cada vez más montadas en fenómenos científicos y en metodologías científicas, no llegan a eliminar estas raíces tempranas filogenéticamente y tempranas también en la ontogenia, que todos nosotros nacemos al pensamiento de un modo que está muy entrelazado con lo mágico en nuestros primeros años, ¿no? Sobre todo antes de la adquisición del habla. Y es así porque, a diferencia de otras especies, nosotros nacemos en estados de enorme indefensión que requiere largo tiempo de cuidados para poder sobrevivir. Y esas son condiciones en las cuales nada de lo que nos sucede en esos momentos, y así pensaba la humanidad primitiva también, ¿no? Hay un paralelo entre la humanidad primitiva y el pequeño bebé antes del habla que cada uno de nosotros somos. Para esos momentos, todo lo que sucede es producto de una voluntad humana, no existe el azar. Si alguien nos alimenta es porque hay una voluntad que nos permite sobrevivir de alguien, pero si de repente no nos alimentamos o nos sentimos amenazados por lo que fuere, también aparece la idea de que debe haber una voluntad maligna en este caso que nos está poniendo en aprietos. Y nunca nos sacamos de encima del todo esto, por más racionalidad que tengamos, ¿no? Y hay entonces ese juego permanente entre la cara racional de nuestras respuestas y la contracara, una contracara obscena, ¿no? Donde hay mecanismos muy primitivos en juego, con una lógica donde nada sucede por azar, todo tiene que ver con alguna voluntad buena o mala, ¿no? Y esto está reflejado muy claramente en las mitologías, en la mitología griega es muy claro, ¿no? Otro fenómeno que yo exploro acá es el hecho de que ya antes de la pandemia, nosotros estamos un poco crónicamente en conflicto con nosotros mismos, en el sentido de que estamos en conflicto con nuestra condición biológica y con el hecho de que de últimas nosotros también somos
seres biológicos. Nosotros estamos expuestos al virus porque no somos entes puramente culturales y racionales, ¿no? Estamos hechos de la misma sustancia que las otras especies, ¿no? Pero eso es conflictivo, ¿no? En la mitología griega, por ejemplo, hay 3 categorías de seres, ¿no? Están los humanos, están los animales y están los dioses. Pero hay mezclas de humanos con animales, por ejemplo, los faunos, ¿no? Y hay también semidioses, que son mezclas de humanos con dioses. Y es muy interesante cómo, en general, las mezclas de humanos con animales son los que siembran problemas, ¿no? Son hipersexuales, son los que ponen en peligro a la gente, son los desmedidos en su conducta. Y en general los héroes, ¿no? Son los semidioses. Entonces siempre hubo este favoritismo de vernos más relacionados con los dioses que con los animales. El problema es que cuando toca una cosa del estilo de una pandemia, se hace difícil mantener esa ajenidad, ese hecho, esa preferencia de ser ajenos, ser más divinos y culturales que animales, ¿no? Porque si fuéramos así no estaríamos expuestos a lo que estamos. Pero ese conflicto, viejo conflicto de nosotros con nuestra propia condición animal, es otra de las cuestiones exploradas en este libro, ¿no? Tú eres de origen profesional terapeuta, de hecho terapeuta sistémico, entonces, y bueno, y obviamente has pasado por una experiencia de décadas tratando a gente que en el mejor de los casos simplemente pasa por un conflicto pasajero, pero probablemente te hayas enfrentado a pacientes con conflictos profundos, incluso mezclados con enfermedades físicas y algunas muy graves. Entonces tienes esta experiencia para ver cómo reaccionamos ante la dificultad de la enfermedad, ante la amenaza directa de muerte por enfermedad, ante el deterioro físico, y no sé si incluso también hayas tenido pacientes de deterioro acelerado físico. Desde esta perspectiva, desde tu práctica clínica, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo piensa un terapeuta la pandemia y cómo percibes que piensa un enfermo la pandemia? Sí. Una cosa importante de señalar es que no son solo cosas que observamos en nuestros pacientes, porque nosotros no los observamos desde otro planeta donde somos inmunes a eso que le está pasando a nuestros pacientes, ¿no? En buena parte nos pasa lo mismo que a ellos. Quizás podemos echar recurso a algunas cosas que hemos aprendido a lo largo de la vida profesional sobre lo que le pasa a la gente, pero la gente somos todos, terapeutas, pacientes, etcétera, ¿no? Ha habido, dentro de las muchas crisis que se están dando concurrentemente en este momento, está también la crisis que los médicos enfrentan para tratar una enfermedad que es nueva, que no se termina de conocer muy bien en muchos aspectos. Se ha hecho un trabajo extraordinario, en verdad, de tratar de comprenderla. Hay miles y miles de personas en ese esfuerzo. Hay una cantidad en poco tiempo inusitada de artículos que salen tratando de entenderlo, pero al mismo tiempo se nota qué le pasa a todo un sistema, en principio racional, científico, cuando está ante una enfermedad nueva a la que no logra entender, ¿no? Entonces hay allí una crisis. Lo mismo pasa a nivel de la salud mental, ¿no? Se puede tratar de disimularla un poco, echando uso a, bueno, las cosas que ya sabíamos y habíamos aprendido, pero hay que respirar hondo unas cuantas veces, ¿no? Para simplemente insistir con lo ya sabido,
porque hay un fenómeno nuevo acá, es un evento esto, es algo que es difícil poner en términos de una clasificación, como un tipo de cosas que hemos vivido, porque es para prácticamente todos nosotros, con excepción de alguna gente que vivió algunas epidemias en algunos otros países, es algo nuevo, es algo totalmente nuevo. Entonces pone enormes signos de interrogación sobre nuestros saberes, ¿no? Y es bueno no anular eso, no tratar de insistir con lo consabido como si la novedad y la nuevamente indefensión que sentimos ante el fenómeno del evento no contara, ¿no? Entonces se va aprendiendo, pero se va aprendiendo mojándose, ¿verdad? No desde territorio seco donde está uno, como si estuviera mirando desde otro planeta lo que sucede. Ay, qué interesante que es, ¿no? La otra perspectiva de tu formación, esta más libre, más, digamos, fuera de la academia, ha sido la filosofía. Y me llama la atención que al principio, sobre todo al principio de la pandemia, hubo una efervescencia de filósofos opinando. Y entre esta efervescencia, Slavoj Žižek, por ejemplo, anunciaba el fin del capitalismo, o más bien del capitalismo, más bien del neoliberalismo, del sistema imperante. Y otros filósofos iban más por lo social, quizás Jean-Luc Nancy, un poco más por su perfil de filosofía, digamos, iba hacia otros derroteros. Y ahora, más recientemente, hay una mirada más amplia de un connacional tuyo, argentino, Jorge Alemán, que piensa la pandemia como pandemonium, ¿no? Como esta cosa inmensa y que abarca todo, etcétera, etcétera, y lo ve desde la filosofía, desde la economía, desde la sociedad, etcétera, etcétera. Y me parece que esfuerzos de otra naturaleza, digámoslo así, más sensibles, como parece que es el caso de tu libro, creo que no hay tantas aportaciones desde la filosofía. Tus otros libros, tus libros anteriores, también apelan a la filosofía, incluso a la filosofía contemporánea, también, por supuesto, a la antigua, pero tú eres alguien que ha puesto la mirada para asuntos que uno pensaría que están un poco alejados, como las terapias, en las filosofías contemporáneas. Desde tu perspectiva, y un poco que nos platiques cómo estas filosofías, esta mirada desde la filosofía puede ayudarnos a pensar la pandemia. ¿Qué se puede pensar de la pandemia si no es algo médico, algo científico, algo incluso tecnológico, algo social, como lo han hecho esos filósofos? ¿Tú qué nos dices al respecto? Sí, creo que hay que distinguir entre el fenómeno viral, la enfermedad que surge de la interacción biológica entre el fenómeno viral y los sistemas inmunitarios que nosotros tenemos, que cumplen una función importante en el sostenimiento de una identidad, ¿no? Tenemos que tener algo biológicamente que nos permite navegar más o menos en un mundo donde está lleno de entes biológicos con los que tenemos que compartir el planeta, y los sistemas inmunitarios son una parte importante de esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero hay que diferenciar eso de lo que es la pandemia. La pandemia es un fenómeno impuro que no se puede entender ni con la pura biología, ni con la pura sociología o la pura política. Ha habido intentos de entender aspectos muy parciales. Por ejemplo, hay gente que ha intentado ver el fenómeno pandémico simplemente como una vuelta más de tuerca de, las cosas que pasan porque tenemos sistemas capitalistas y porque tenemos fenómenos que son de últimas los de una sociedad
que todo lo mide en términos operacionales, y ha habido intentos de pensarlo solo biológicamente, ¿no? Pero como fenómeno impuro, como una configuración donde entra la biología, entran las políticas, entran las economías preexistentes, entran los conflictos mitológicos con nuestro propio ser humano biológico, como todo eso. Justamente la dificultad es la dificultad que siempre tiene el pensar sistémicamente, que es que no hay una disciplina que se ocupe de ver esas interacciones, ¿no? El pensar sistémico es un ver las relaciones entre lo que las disciplinas son capaces de iluminar, pero justamente las interacciones entre todas esas cosas, esos elementos, es lo que el pensamiento sistémico trata de hacer, ¿no? Y en ese sentido, este también es un libro bien sistémico, ¿no? Al mismo tiempo, ha habido una doble tendencia que va más allá de los razonamientos que se han hecho y que tiene que ver con unas respuestas, por un lado, catastrofistas, podríamos decir, ¿no? Bueno, de esto vamos a salir peor que antes. Vamos a salir, para aquellos que le dan un cariz político, todos transformados en una terrible Corea del Norte o en sistemas terriblemente opresivos, un estado jovesiano, ¿no? Donde, bueno, sálvese quien pueda de lo que se viene. Por otro lado, en contraste con esto, ha habido una especie de reflotamiento utopista, ¿no? Una especie de, bueno, no, esta vez sí que vamos a aprender, esta lección nos va a servir, finalmente todo lo que estaba mal, ahora nos vamos a acordar de esta experiencia y vamos a corregirlo. Entonces, dos actitudes bien contrastantes, ¿no? Una es que se viene la catástrofe y otra es que no, se viene finalmente el mundo utópico, ¿no? Lo cual recuerda un poquito a cuando los chicos hacen una travesura, ¿no? Y después de la travesura uno los reta y lloran y dicen, no lo voy a hacer más, no lo voy a hacer más, ¿no? Pero lo más probable, si vemos cómo ha funcionado la historia, es que va a haber enormes cambios, pero que no van a ser puramente ni utopistas, un paraíso sobre la tierra finalmente, como soñaban el primer Marx o cosas de ese tipo, ni va a ser tampoco el fin del mundo y el estado jovesiano, ¿no? Porque hay también poderosas fuerzas que tienden a mantener una cierta homeostasis, ¿no? Un cierto equilibrio, fuera de sí en este momento, fuera de ese punto, porque realmente el impacto ha sido enorme. Pero lo más probable es que esto, una vez más, se enfrente en el estilo humano de enfrentar las cosas, ¿no? Un poco con negación, un poco con memoria, un poco con olvido, ¿no? Y lo más probable es que sea así. Lo cual no quiere decir que no vaya a haber cambios sustanciales e impredictibles. Creo que por un lado van las profecías, en general fallidas, y por otro lado va el hecho de que sí va a haber cambios muy importantes y algunos de ellos que van a tocar a todo nivel nuestras vidas, pero que no son predecibles en este momento, ¿no? No podemos ni predecir qué va a pasar con las vacunas a las que esperamos que estén acá en unos meses, ¿no? Que por otra parte parece que va a haber sobreabundancia ahora de vacunas, hay cientos de desarrollos en sí. Hay unos 170 vacunas en desarrollo, nunca ha sucedido una cosa así, y aparte entremezcladas con
las fuerzas políticas y los intereses políticos de sacar ventaja y de, bueno, a ver quién lo consigue primero. Acá en Estados Unidos tenemos a Trump apurando a los que se ocupan de eso para que saquen algo antes de las elecciones, que son dentro de 2 meses y medio, ¿no? Ujú. Sí, esta pandemia ha sido peculiar, bueno, no peculiar, ha sido única, por habernos dado ahora. Ya lo hemos vivido en el pasado y ha destapado un montón de temas que me hubiera gustado mucho poder platicar contigo. Por ejemplo, la particularidad de que un bicho tan chiquito y que después, ya que haya vacuna, va a ser algo como una gripa, haya sido visto peor que el peor de los cánceres, ¿no? O el asunto de que tú que justamente mencionas el país central en esta globalización sea el que más muertos y el que peor haya reaccionado y el que está en una crisis sanitaria al parecer de magnitudes todavía no calculables. Quiero cerrar un poco precisamente con el penúltimo capítulo de tu libro, pero antes quisiera leer el inicio del primero, de Mitos, porque empieza muy bonito, me parece que es: la belleza del mundo está todavía allí, pero cubierta por un velo ominoso. No se trata de un tsunami, de una luz, de un huracán o de un terremoto, ni del ataque de una especie hambrienta de la que nos volvemos presas para su supervivencia, sino de una amenaza invisible. No es tampoco una bacteria que, aunque también invisible a nuestro ojo desnudo, está dotada de características vitales autónomas. Desde el borde exterior de la vida, contando con solo algunos de los elementos que la caracterizan, pero sin autonomía, los virus, más antiguos que nosotros mismos sobre la Tierra, solo se sostienen como entes diferenciados y activos, secuestrando nuestras células para poner los mecanismos genéticos de estas al servicio de su propia reproducción maquinaria. Este es el mero inicio. Y al final cierras con, o casi cierras con, desafíos. ¿Cuáles son los desafíos, Marcelo? Sí. Los desafíos son justamente los de ver si somos capaces de enfrentar este evento con los recursos que ya sabemos, pero también abiertos a nuevas formas de comprender sobre todo las interacciones entre los fenómenos. Y con el menor grado de negación posible también, ¿no? Y con reconocimiento de esos aspectos mitológicos y mágicos, no solamente como un ejercicio intelectual, sino porque el reconocer esos aspectos mitológicos y mágicos es fundamental para que los mitos no terminen siendo los que solapadamente se transforman en ideologías que terminan teniendo tremendas consecuencias, ¿no? No es muy difícil de ver que algo mágico tiene que estar en juego cuando, a pesar de toda la información de que ya se dispone sobre lo que es el contagio, a pesar de que no haya una clarificación total, se sabe que es una patología terriblemente contagiosa y demás, y hay permanentemente desafíos a eso con gente que se saca su máscara y que dice no pasa nada y se transforman en una especie de héroes, como si se vieran como semidioses a los que ellos no les van a pasar estas cosas, ¿no? Y a pesar de que sistemáticamente les pasan, ¿no? Es una regla, cada vez que hay algo de esto, a las 2 semanas suben los casos, a las 4 semanas suben los muertos, es un patrón, ¿no? Entonces, es muy importante el poder ver todos estos aspectos mitológicos para justamente interrumpir al mito, ¿no? Algo de lo que habla Jean-Luc Nancy, que los mitos es importante, 1, reconocerlos, 2, interrumpirlos, ¿no? Que no tengan efectividad en ser los que finalmente dictan la conducta, ¿no? Muy bien, Marcelo, muchas gracias por este tiempo, por estas intervenciones.
A nombre de la Feria Universitaria del Libro, de GEDISA, por supuesto, te agradezco la disponibilidad. Agradezco en lo personal, pero creo que los que lean también van a agradecer este librito como los anteriores, que me parece que son una aportación singularísima de un personaje que justamente desde su práctica profesional y desde su afición personalísima de la filosofía puede hacer unos cruces muy interesantes. Ojalá pronto esté tu tercer libro de la trilogía para que lo podamos presentar no solo en la FIL Guadalajara, sino en la Ciudad de México, ojalá en Pachuca mismo, en otros espacios, ¿no? Entonces, te agradezco mucho y que estés muy bien. Gracias a ustedes, un gusto como siempre tener contacto y que vaya muy bien la feria. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes a la entrega de este reconocimiento en el marco de la 33ª Feria Universitaria del Libro. Les invitamos a que nos acompañen de manera virtual en las presentaciones editoriales, conferencias y en todas las actividades que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha preparado para todas y todos ustedes. Nuevamente gracias y muy buenas tardes.